¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigas y amigos de Canal 11 Televisión? Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de difusión de la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, como de costumbre, gobierno presente con muchas informaciones y novedades. Partimos de inmediato para aprovechar el tiempo presentando a nuestro invitado del día de hoy, don Jorge Díaz Guzmán, delegado presidencial provincial de nuestra zona, que ya cumple un mes ya en el cargo. Exactamente, estamos cumpliendo precisamente un mes. Saludamos a toda la teleaudiencia de este importante canal local, ¿cierto?, que lleva las buenas y las malas a veces, pero vamos a tratar de que sean buenas noticias para toda la comunidad. Sabemos que el invierno siempre nos golpea, ¿cierto?, en la provincia, más aún con este fenómeno del Niño, que genera más precipitaciones que en años normales, digamos. Por lo tanto, estamos preparados también para eso. Claro que sí. El Ministerio del Interior y las delegaciones presidenciales provinciales precisamente están al frente de todas las contingencias. Nada nuevo bajo el sol en un invierno que se adelanta. Y usted estuvo reunido precisamente hace muy pocos instantes con el Ceremi de Obras Públicas, don Patricio Sangüesa, y todo su equipo técnico, porque en nuestra provincia de Aysén tenemos algunos cortes de camino, producto de las lluvias, en el sector El Pangue, por ejemplo, 30 kilómetros al sur de la Junta, el desborde de un arroyo, en Villa Mañigual, el sector El Turbio, la caída de un puente, Los Jara, por la crecida del río Pedregoso, algunas familias aisladas, y el corte de ruta en el sector del Piclafort, kilómetro 8, por el colapso de una alcantarilla y socavón. ¿Usted ha tenido contacto ya con los dirigentes de la zona? Sí, exactamente. Y está también monitoreando todo lo que ocurre con el despliegue de la Dirección de Vialidad. Primero, en el contexto, digamos, el gobierno del presidente Boric, ¿cierto?, tiene como tarea principal la protección de las personas, la seguridad pública, ¿cierto?, la seguridad económica, la seguridad social, y en el área de las contingencias tenemos una mesa regional, ¿cierto?, para activar todos los protocolos, estar todos coordinados cuando algo ocurre, y en este caso no fue la excepción, y por lo tanto es por eso que precisamente el día de ayer me reuní con el secretario regional ministerial de Obras Públicas. Vimos por una parte toda la contingencia, todos estos cortes que tú acabas de señalar. Paralelamente hablamos con los dirigentes de toda la Ruta 7 Norte y estamos en un ánimo de colaboración también con los dirigentes sociales y los usuarios de toda esta red caminera. Por lo tanto, esto está planificado desde antes para poder responder adecuadamente a estas contingencias que naturalmente sabemos que pueden ocurrir porque el clima es severo en esta parte de la Patagonia. Así que hemos estado trabajando en eso. Respecto del puente que colapsó acá cerca de Mañiguales, ahí hay que esperar que baje el cauce para poder intervenir, primero sacar la estructura, luego habilitar un vado, seguidamente o paralelamente ver los cabezales de ese puente para poder instalar ahí un puente de emergencia, un mecano, y eso está en estudio, ¿cierto?, ver cómo quedaron los cabezales de ese puente. Así que estamos trabajando intensamente en habilitar y solucionar los problemas de conectividad que tenemos en la provincia. Y a propósito, para seguir con el hilo conductor de las contingencias, en Puerto Aguirre también hay un tema eléctrico que se está en estos momentos resolviendo. Efectivamente, ahí tenemos un corte de un sector de Puerto Aguirre. Yo anoche hablé con el gerente general para ver cuáles eran las coordinaciones. De la empresa eléctrica. De la empresa eléctrica de la Aysén, con don Leonardo Morán, entiendo que sí. Y también se hicieron todas las coordinaciones de parte de la empresa, ¿cierto?, para que el camión, porque esto no es mandar un técnico, podría ser enviado en una lancha rápida o a través de la Armada, pero no era así la solución. Había que habilitar un camión con varios elementos técnicos y eso está saliendo en la tarde de hoy y por lo tanto esta noche ya van a estar trabajando ahí
los técnicos y todos los elementos que se requerían para habilitar el suministro eléctrico en la isla. A propósito del suministro eléctrico, el gobierno está trabajando a través de la cartera de energía en la eliminación de la tarifa de invierno, este sobrecargo, ¿no es cierto?, que se le cobra a los consumidores, a los clientes residenciales y de la pequeña y mediana empresa. Y se estima que a través de una vía administrativa se va a eliminar esta tarifa de invierno, delegado. ¿En qué consiste? Efectivamente, aquí hubo varios llamados de incluso parlamentarios, gente de la sociedad civil, de eliminar esta tarifa de invierno. Así como se eliminó la inequidad tarifaria que había en todo el país, ¿cierto?, hace algún tiempo, con esta medida de que no se puede pagar más del 10% del promedio nacional en ninguna tarifa de todo el sistema eléctrico interconectado por una parte, y estos que son autónomos, porque recordemos que nuestra región tiene un sistema autónomo de energía eléctrica que no está en el sistema interconectado nacional. Central, claro. Y eso significa que los costos de una empresa autónoma con una cantidad de clientes menor, los costos suben por economía de escala. Y por lo tanto siempre teníamos un costo muy alto, y eso se eliminó con esta equidad tarifaria. Pero adicionalmente estaba la tarifa de invierno, que subía aún más el costo de la energía, y con esta medida que tomó el presidente de la República por la vía administrativa, terminar con la figura de la tarifa de invierno, es que ustedes van a ver a partir del año 2024, ¿cierto?, una rebaja en las tarifas, ¿ya?, en las tarifas de consumo, porque además tiene efecto retroactivo, y por lo tanto esos descuentos van a ser en las boletas de consumo, y por lo tanto ya en el 2024 van a ir viendo cómo va a bajar la cuenta de las boletas de energía eléctrica. Muy bien, es una muy buena noticia, porque en lo concreto esto va a ocurrir con un decreto que se publicaría en el mes de diciembre de este año, y nosotros en la comuna de Aysén, en Puerto Aysén específicamente, estamos trabajando como ayseninos y también, por cierto, como delegación presidencial provincial en un plan de descontaminación atmosférica desde el año pasado. Esto se va a terminar en el mes de agosto de este año con una consulta pública para poder tomar todas las determinaciones que sean necesarias para disminuir las emisiones contaminantes. Y esto va muy en la línea de ese trabajo. Es uno de los temas que también nos preocupan como gobierno. Un plan que se viene desarrollando hace un tiempo. Coyhaique era la ciudad más contaminada, habían indicadores que la ponían en el primer lugar del planeta, sí, digamos, como lo está viviendo hoy día Nueva York a propósito de los incendios forestales. Entonces, precisamente se logró un sistema para poder medir primero y advertir a la opinión pública de estos partículas en suspensión, ¿cierto?, que van precipitando por el consumo de leña fundamentalmente. Entonces, hay dos formas de resolver ese problema. Una, evitando que se emitan estas partículas, ¿cierto?, con la leña húmeda. Esa es una conducta que tienen que tener los usuarios. Luego, medir eso, ¿ya?, y generar una política pública que permita el recambio de calefactores, por una parte, cambiarse a sistemas más limpios. La energía eléctrica es lo más limpio que hay para la calefacción. Y la aislación térmica de viviendas. Por supuesto, también ahí está eso vinculado con la política del Ministerio de Vivienda, que permite a las casas que son servios tener estos programas de aislación térmica. Es decir, hay un conjunto de medidas que permiten, por una parte, bajar las emisiones, medirlas, aminorar los efectos de calefacción, que se escape el calor de las casas, y ahora ver el reemplazo de los sistemas de calefacción. Claro que sí. Gobierno presente desde los estudios de Canal 11 de Puerto Aysén, hoy compartiendo toda la información y todos los antecedentes que emanan desde esta delegación presidencial con la primera autoridad de esta zona, don Jorge Díaz Guzmán, quien Marcelo, nos acompaña. Sí, me gustaría referirme a una desgracia que ocurrió a propósito de que hablábamos de Puerto Aguirre o el archipiélago ahí de ese lugar.
y tuvimos una desgracia en Caleta Andrade, ¿cierto? Un matrimonio perdió la vida en un siniestro. Y hoy día también me reuní con el Ceremi de Justicia para ver cómo agilizamos, ¿cierto?, los trámites de los exámenes que están considerados en el protocolo, digo, en estos casos, porque hay que identificar a estas personas científicamente. Y había que apurar también el trámite con el médico legal, así que también estuvimos preocupados de eso. Muy bien, nuestras condolencias para la familia. Sí, para la familia Barrientos Cárdenas. ¿Ya? Claro que sí. Y bueno, conectemos de inmediato a propósito de Islas Huichas. La próxima semana el gobierno va a estar en Islas Huichas, trabajando en el programa Gobierno en Terreno, con un aparataje importante de servicios públicos, de conexión con la comunidad. De hecho, hay una avanzada del gobierno que ya está trabajando en Puerto Aguirre, Caleta Andrade y Esterocopa. Cuéntenos, delegado, ¿qué se prepara para la próxima? Bueno, esa es una actividad que queremos desarrollar en todas las localidades de la provincia, porque el presidente nos ha dicho, hay que estar junto a la gente, hay que atenderlos con los servicios públicos, pero también hay que recoger lo que ahí ocurre. Y en esa política de gobierno en terreno es que estamos planificando para la próxima semana una visita a la isla y ver con la gente, con los servicios públicos, los trámites que a veces hay que hacer y que ellos tienen que trasladarse acá. Mejor nosotros nos trasladamos para allá. Así que vamos a llevar una serie de servicios públicos y vamos a estar trabajando un par de días ahí en la isla. Claro que sí. Y yo quiero invitarles a que ustedes puedan conocer la primera experiencia de gobierno en terreno de este año, que se realizó en la localidad de Villa Mañiguales, donde estuvimos compartiendo, ¿no es cierto?, con las organizaciones sociales, con los dirigentes, con el público que asistió a esta plaza ciudadana de gobierno en terreno, y conozcamos cuáles fueron los testimonios de los habitantes de esa localidad respecto de esta iniciativa del gobierno. Bueno, el corte de pelo de mi hijo. Justo estábamos en una feria y vimos que estaban cortando el pelo, así que aprovechamos de venir a ello. Claramente igual ha llegado harta gente, así que bonito que hagan eso y gratis, así uno se ahorra igual un poco de peso. Es interesante porque así uno deja de ir a Coyhaique o a Aysén, donde tiene que ir a hacer los trámites. Se hace todo más fácil. Claro, más fácil. Vine a salir de unas dudas que tenía con respecto a la oficina del CENSE. Específicamente, cómo inscribirse como capacitador o facilitador, monitor en los registros de CENSE. Tenía esa duda y ya me explicaron cómo era el paso a paso, que había que ingresar, hacer un registro de usuario, subir algunos antecedentes y después una postulación. Sí, me voy conforme porque era una duda que tenía hacía muchos años, mucho tiempo. Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces y los testimonios de los usuarios, de la gente, de la comunidad que asiste a los gobiernos en terreno, delegado. Esa es la idea. La idea es tomar contacto con la gente, la idea es llevar los servicios a los lugares. Vamos a tener más de una veintena de visitas a Puerto Aguirre, dijimos ya, a Melinca también, a Raúl Marín, a La Junta, Puyuhuapi, Puerto Cisne, acá en Chacabuco, en el kilómetro 26, en fin, en Puerto Aysén también, porque estos gobiernos en terreno no solamente son para generar este link entre el gobierno con sus delegaciones y sus servicios públicos, sino que también para activar la economía. Y es por eso que estos gobiernos en terreno tienen, por una parte, la presencia de los servicios públicos, pero también todo el instrumental que tiene el Estado en la región, en la provincia, para que se active todo el sistema económico de la región. Ahí está Cercotec, está el FOSI, está Corfo, ¿verdad? Está el CENSE para capacitar a los trabajadores. En fin, tenemos una batería de instrumentos que permiten a los emprendedores también aprovechar estas visitas
para conocer estos instrumentos de fomento y de ayuda a los emprendedores. Muy bien, gobierno en terreno entonces, una herramienta de gestión territorial que ya se está desarrollando en nuestra provincia de Aysén y de la cual le iremos contando más novedades e iremos informando oportunamente dónde se desarrollan y en qué fechas para que las personas y la comunidad esté atenta a estos servicios. A propósito del despliegue de las autoridades a terreno, esta semana tuvimos la visita de la subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Francisca Perales Flores, quien se dirigió hasta nuestra comuna para hacer un trabajo muy interesante con las organizaciones comunitarias en el contexto de la elaboración de un plan nacional integral de cuidados. ¿Cómo fue esa experiencia, delegado? A ver, decíamos al principio esto de las seguridades, esto de preocuparse de las personas. Y en este caso hay personas que se preocupan de otras y por eso está esta política del cuidado. Hay muchas familias que tienen un adulto mayor, un joven o un niño con limitaciones, ¿cierto?, para movilizarse. En fin, hay enfermos. Entonces, y esta gente se dedica al cuidado de otros sin nada a cambio, simplemente por esta solidaridad, por este compromiso con los demás. Entonces, esta política quiere preocuparse de esas personas y para ello hay una serie de diálogos para que se expresen, vean estas casuísticas, porque no todos es igual. Y en función de esas conversaciones, de estas mesas, se va a implementar esta política. Luego se van a analizar todos estos diálogos de todo el país y se va a proponer al Congreso una política pública para las personas que están en el cuidado de los demás. Esa es la finalidad de esta política pública. Muy bien, conoceremos entonces prontamente los resultados de esta participación ciudadana y cómo esto luego se concreta en el año legislativo y se convierte en un proyecto de ley. Exactamente, esa es la idea, que las leyes no sean una política que se hace en cuatro paredes o en una sala del Congreso, sino que con la participación de toda la comunidad. Bueno, de eso se trata. Claro que sí. Y como el gobierno está en todas las áreas de interés, queremos invitarlos a ver una cápsula informativa, un registro documental muy interesante que dice relación con la educación intercultural bilingüe, propiciado por el Ministerio de Educación. Veamos este material audiovisual y luego lo comentamos aquí con el delegado presidencial. Estimadas comunidades educativas de la región de Aysén, nos es muy grato compartir con ustedes este producto que es material didáctico para la asignatura de educación intercultural de las escuelas de la región de Aysén, un material confeccionado en el marco de nuestro Plan Regional 2022 de esta Secretaría Regional Ministerial de Educación, que está marcado por la participación de las comunidades educativas. Fueron educadores y educadoras tradicionales de las localidades de Balmaceda y de Puerto Aysén quienes definieron el contenido, los personajes, las locaciones, todo lo relacionado con la creación del material, pero más importante aún, el cómo se utilizaría este material en los contextos pedagógicos de sus respectivas salas de clases para la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. Todos los videos van acompañados de subtítulos en castellano y en mapuzungún, y además regionalmente se consideró pertinente sumar el apoyo de la interpretación en lengua de señas chilena, a quien tenemos que agradecer en este caso a ASCOI, la Asociación de Sordos de Coyhaique, y a la ONG Rupún o Hacer Camino. También es relevante destacar que los contenidos, las actividades propuestas en las guías nacen de la experiencia y los conocimientos de cada uno de los educadores y educadoras tradicionales en sus territorios. Y así se genera una propuesta con identidad local que pretende servir de apoyo al ejercicio pedagógico en otras comunas y en otras regiones, y considerando las bases curriculares de la asignatura y las posibilidades de articulación. La labor del equipo técnico, apoyado por la Coordinación Regional del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, consistió en generar las condiciones de trabajo mediante una metodología de taller participativo, que fue presencial y virtual, reflexionar en torno a los tipos de recursos de apoyo educativo y cómo generar materiales pertinentes basados en la experiencia y conocimientos de cada educador.
Junto con eso también se apoyó técnicamente en la elaboración de los recursos audiovisuales, las guías y las páginas web. Todo este material se encuentra disponible en la página web www.proyectoreciproca.cl. Invito a que lo revisen y lo compartan en sus comunidades educativas. La educación. Qué Sí. importante es rescatar nuestras raíces, nuestros Gran orígenes. tema. Y es un tema que hoy día está en la mesa y que hay que abordarlo, ¿no? Gran tema. Yo me reuní también con la comunidad huilliche. Acá en Puerto Aysén. En Puerto Aysén, ellos tienen ahí una instalación, además venden sus artesanías, algunas medicinas ancestrales. Y claro, esto debe también ser conocido por los niños desde la primera infancia, porque eso va generando un lazo con nuestras culturas ancestrales. Y ellos tienen también su idioma, su vocabulario, y eso no tiene que perderse. Entonces, esta política pública también está destinada a eso, a rescatar, por una parte, la identidad de los pueblos originarios y también su lenguaje. Y es por eso que esta política del Ministerio de Educación tiende a eso. Precisamente en el día de ayer, a un costado de esta hermosa infraestructura, ¿no es cierto?, donde se reúnen los representantes de pueblos originarios en nuestra comuna de Aysén, está la Feria Libre de Puerto Aysén. Y usted estuvo junto al Seremi de Economía, don Felipe Rojas, a la directora de Cercotec, señora Nelly Vargas, y también al representante del municipio del área de fomento productivo, junto a las artesanas y a los emprendedores, propiciando y anunciando e invitando a participar a la gente que postule al proyecto de ferias libres, donde hubo una experiencia el año pasado muy exitosa, que se hizo carne en este mismo lugar. Claro, eso tiene que ver también con que los emprendedores, por una parte, que están empezando en esta actividad comercial, pero ligado a la artesanía, a la creación de usar las cosas del entorno para generar productos para los turistas, requiere apoyo técnico, requiere apoyo grupal, que la organización sea eficiente, y requiere apoyo financiero para que ellos puedan hacer sus productos. Y esto está ligado a lo que dijo el presidente de la República en su cuenta anual. ¿Cómo capturamos más recursos? Porque la gente dice, el Estado quiere más recursos, y hablan de que sube el número de funcionarios, y yo les quiero decir de que solamente aquí en el hospital, 40 profesionales más, y eso se paga con recursos públicos. Las ayudas o el fomento requiere recursos públicos. Subsidiar el transporte a las islas requiere recursos públicos. Entonces, como este es un país que tiene mucha riqueza, que tiene recursos naturales en abundancia, en el norte está la minería, ¿cierto? Y la riqueza de la minería hoy día se está repartiendo también a todos los chilenos a propósito del royalty. El royalty minero. El royalty minero genera más de 430.000 millones de pesos en esta primera parte. Ya vendrá el litio, tendremos más recursos. Y esto es para implementar estas políticas públicas. Ayudar, en este caso, a los emprendedores, tener mejor conectividad con Puerto Aguirre, solucionar más rápidamente estas emergencias climáticas. Entonces, el Estado requiere más recursos. Por eso el presidente ha dicho una reforma tributaria o un pacto fiscal. Es decir, pongámonos de acuerdo con esta parte de la riqueza que se produce en Chile, con los recursos naturales, en el caso nuestro, usando las aguas del maritorio para la acuicultura. Bueno, eso tiene que estar repartido también, esas utilidades, esa riqueza, una parte de ella, tiene que ser repartida entre todos los chilenos. Y es por eso que estamos en esta cruzada, por así decirlo, de conversar con los grandes empresarios, de conversar con las grandes industrias y poder tener entonces una distribución de la riqueza y que no sea por el chorreo, que modelos económicos que también existen, pero que más lentamente llegan a los
habitantes de todo el país. El diagnóstico parece estar muy claro y la solución también, pero su experiencia política, ¿qué le dice respecto de qué escenarios y qué conversaciones se tienen que dar para que esto se transforme en una realidad? Bueno, yo creo que el ministro de Hacienda lo está haciendo muy bien. Conversar, conversar y conversar. Y no solamente conversar con los grandes empresarios, sino que también conversar con los parlamentarios. El presidente puso a la cabeza en el Ministerio Secretaria General de la Presidencia a un actor político importante, ¿cierto? Lo sacó del Congreso y le dijo, bueno, conversemos. Porque los países crecen conversando. Dialogando. Cuando hay diferencias, las diferencias se resuelven conversando, no se resuelven ni con violencia, ni cerrando la puerta, ni tirando el mantel. Se resuelven conversando. Entonces, el presidente tomó nota del rechazo a la primera reforma tributaria y iniciamos un nuevo ciclo, precisamente para tener los recursos, no para el Estado, es para la ciudadanía que requiere un piso mínimo de los derechos sociales. Nuestra Constitución, que está hoy día también en debate, ¿cierto? El nuevo proyecto constitucional, en la propuesta de los expertos, establece este Estado social de derechos y por lo tanto, si vamos a tener acceso a los derechos sociales, tenemos que tener los recursos, si no, ¿cómo? Exacto. Bueno, y antes del cierre de esta edición televisiva desde los estudios de Canal 11, en nuestro programa Gobierno en Terreno, estuvimos hablando de educación en esta cápsula muy interesante y significativa de educación intercultural bilingüe, y mención especial para una funcionaria del Jardín Aysén Chiquito de nuestra localidad, Primera Infancia, que recibió un reconocimiento de parte de la delegación presidencial. Sí, pues la tía Blanca Barría. No hicimos parte y por eso fuimos y le entregamos un pequeño testimonio para su familia, para sus niños, para su historia, y eso que quede también en la memoria de la gente, porque el trabajo, cuando se hace con tanto cariño, con tanto amor, con tanta dedicación, hay que reconocerlo, porque hay que estimular a los nuevos, a los que vienen en esta tarea de atender a los niños, a nuestros niños. Gracias por darse el tiempo de estar hoy día con nosotros, Muy bien, delegado. muchas gracias. Y a ustedes, muy amable también por la atención dispensada, por vuestra sintonía. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Gobierno Presente. Buenas noches.